Sin duda, hablar de casos paranormales, de casos extraños, en ocasiones es complejo, es difícil hallar una explicación convincente. Pero claro, hace unas semanas hablábamos con un referente absoluto de la parapsicología a nivel mundial, el doctor Alejandro Parra, y nos quedábamos con la duda, nos quedábamos con una pregunta que desde luego nos dejó a nosotros, a David y a mí, que ya está conmigo. ¿Qué tal, David Cuevas? Pues muy bien y muy expectante, por cierto. Claro, porque es que esa pregunta, la respuesta nos dejó completamente... nos chocó, ¿no? Que un referente, como digo, en la parapsicología, en la investigación científica y académica de la parapsicología... Todo un doctor en psicología. Exacto. Nos dijera que se ha enfrentado a casos, a muchos de ellos, en los que no ha podido o no han podido encontrar a día de hoy una explicación convincente, nos dejó los dientes largos y no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Así que está con nosotros de nuevo el doctor Alejandro Parra. ¿Qué tal? Bienvenido al Dragón Invisible. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. No, el agradecido, por supuesto, soy yo por esta gran oportunidad que me dan hoy aquí. Como decíamos, dejábamos hace unas semanas esa pregunta en el aire, nos dejó muy desconcertados y nos dejó con ganas de saber mucho más, porque sin duda uno de los fuertes en tu trayectoria, en tu carrera profesional dentro de la parapsicología, ha sido la investigación científica de este tipo de casos. Y se nos ocurrió hacer una especie de top 5, podríamos decir, porque desde luego, como bien sabemos, habría decenas de casos que podrías contarnos, pero por reducir, por cercar un poco el asunto, te pedíamos una especie de top 5. Y hay un tema que vamos a comenzar o a comentar que has trabajado mucho, que es en el ámbito de la medicina, en el ámbito de las enfermeras, personas que se enfrentan día a día a pacientes que reflejan este tipo de comentarios. ¿David quería hacer un apunte? Sí, es que lo fascinante de lo que comentó Alejandro Parra es que de alguna forma contradecía lo que se nos ha ido diciendo desde la investigación científica de parapsicología. Normalmente el reducto de casos, digamos, que se quedan sin explicación es mínimo, mientras que Alejandro nos decía que la mayoría de los que ha investigado se ha quedado sin explicación, con lo cual ese top 5 se nos quedará corto, pero bueno, se nos quedará por corto. Cuestión de tiempo no nos queda otra, ¿no? Como decía Alejandro, uno de los lugares o uno de los campos donde más has investigado ha sido en el ámbito de la enfermería, en el ámbito de la medicina. Como decía, personas que día a día pues tratan con pacientes en momentos terminales, que a lo mejor les refieren a algún tipo de aparición a los pies de la cama, ese efecto lecho de muerte que ya comentábamos en el programa anterior. Y también las ECM. Me gustaría, como digo, para empezar este top 5, que nos hablaras de algunos casos precisamente en el ámbito de la medicina o de la enfermería. Bueno, en principio quiero aclarar que básicamente mi background, o sea, mi gran fuerte en la investigación parapsicológica siempre ha sido el trabajo experimental. Nosotros hemos hecho durante muchos años mucha investigación experimental, trabajando con psíquicos, con mediums, trabajando con técnicas como Trancel, telepatía y así. De modo que mi experiencia personal está mucho más cercana a la investigación en el ámbito del experimento, del fenómeno controlado, ¿no? Bajo circunstancias en particular. Y a decir verdad, yo he tenido relativamente poca incursión en la investigación de fenómenos espontáneos. Algunas excepciones que he contado en el programa anterior han sido el caso Venier, que ha sido un caso reportado en revistas incluso de psiquiatría, psicología, ya año cero, o sea, pero el caso de las enfermeras es un fenómeno muy poco común. Cuando dicté una conferencia hace un tiempo en Casa de Cantabria, yo comentaba que los parapsicólogos en general tenemos, por supuesto, lo que llamamos nuestros laboratorios de parapsicología, o sea, donde llevamos a una persona que se presume que tiene algún tipo de habilidad o condición en particular y la sometemos a una serie de pruebas y experimentos en un clima, en un ámbito social agradable, en donde la persona se sienta cómoda, en donde no sienta que es parte de un experimento o un cobayo, sino que la persona pueda, en función del tipo de fenómeno que manifiesta, adaptar una metodología apropiada para examinar este fenómeno. Y decía justamente que hay dos espacios por fuera de un laboratorio de parapsicología. El primero son los casinos. Hay incluso estudios hechos. ¿Por qué? Porque en un casino, por supuesto, los números que salen al azar, hay muchos fenómenos, entre comillas, que uno puede explorar. En principio, la telepatía, la precognición en primer lugar. O sea que un casino podría ser un gran laboratorio de parapsicología. Gente que en un momento determinado tiene esa intuición o el número 6 es el ganador. Exacto, por ejemplo. Sí. Y hay estudios hechos con los ganadores de los grandes premios en Australia. Yo siempre recuerdo
recuerdo el caso de un investigador australiano que hizo un seguimiento del ganador de los últimos 10 años del Gran Premio, no sé cómo le llaman aquí en España, pero el gordo de Navidad que le llamamos en Argentina, o sea, el Gran Premio de fin de año, en donde de los 10 ganadores, que se hicieron multimillonarios por supuesto, 6 de ellos habían elegido el número, no eran jugadores, casualmente, los otros sí lo eran. Los otros jugadores eran jugadores que compraron el número o porque lo soñaron, lo intuyeron, o apareció de alguna manera, ¿sí? Y dio, digamos, sugirió al menos la posibilidad de que algún tipo de fenómeno paranormal estuviera involucrado en ello. De modo que uno puede pensar que, en definitiva, jugar con cartas Zener no es demasiado diferente a jugar con cartas convencionales o con barajas españolas. El segundo lugar en donde los parapsicólogos tenemos una fuente de experimentos, o al menos de colección de casos que son realmente impresionantes y que a nosotros nos ha llamado mucho la atención, son los hospitales o los ámbitos en donde las personas diariamente se sanan o por el contrario mueren. Y en ese espacio, en donde hay claramente un ámbito emocional, podríamos decir, muy denso, de sufrimiento, de tensión, de gran estrés, ese es el ámbito en donde curiosamente hay un número de fenómenos que suelen ocurrir, y hay un grupo en particular de trabajadores en el ámbito hospitalario que son los más receptivos a la hora de examinar estos fenómenos, que son las enfermeras. ¿Esto cómo surgió en realidad? Básicamente en el departamento de investigación de la universidad nosotros cumplimos con la tarea, y yo estoy a cargo de ello, de brindar asesoramiento metodológico, estadístico, etcétera, en las tesis de grado de los alumnos. Y una enfermera que estudiaba psicología, una enfermera profesional, una joven que finalmente se graduó, y me comentó, a propósito de mi interés, por supuesto, por la parapsicología, el enorme número de fenómenos que tanto ella como alguna de sus compañeras había sido testigos. Entonces decidimos diseñar no un experimento, sino una encuesta, en principio, de 13 preguntas, basadas en diferentes fenómenos, sobre todo por los antecedentes de la literatura, entre otros autores, Peter Fenwick, que tiene un libro publicado aquí en España, y otros autores que hablan de experiencias El arte de morir, paranormales. si no recuerdo, exactamente, ¿verdad? Por Atalanta, el arte de sí. morir de Atalanta, correcto. Tanto como, la literatura angloparlante es bastante prolífica en términos de este tipo de fenómenos, y decidimos diseñar una encuesta que en realidad terminó dividida en dos grandes grupos, o sea, aquellas enfermeras que fueron testigos directos de toda una serie de fenómenos anómalos, y enfermeras que, aunque no hayan tenido experiencias, hayan oído de sus pares, o sea, de sus colegas o de sus pacientes, fenómenos de esta naturaleza. En este caso, por ejemplo, los fenómenos más comunes que las enfermeras han sido testigos o han escuchado son las experiencias cercanas a la muerte. Por lo menos el 23-22% de ellas fueron testigos de experiencias cercanas a la muerte. La primera pregunta que uno haría, en principio, es ¿por qué la enfermera y no el médico? Bueno, es muy clara la respuesta. La mayoría de las enfermeras coincidían que son las que más tiempo pasan con sus pacientes, se ocupan de su higiene, se ocupan de la atención. El médico es más distante en la relación médico-paciente, la enfermera está más cerca del paciente. En consecuencia, el paciente muchas veces tiene la necesidad, incluso no es ni siquiera a su familia, a su propia enfermera, de confesar experiencias que haya tenido. Incluso muchos pacientes, tenemos en nuestra colección de casos, han sido testigos de fenómenos anómalos, de apariciones en hospitales y cosas por el estilo, pero el caso más sorprendente es el de las enfermeras. ¿Por qué? Porque uno de los fenómenos más comúnmente observados en el ámbito de la enfermería es justamente las experiencias aparicionales. O sea, los hospitales son un espacio en el que con mucha frecuencia este tipo de experiencias y fenómenos ocurren bajo dos modalidades. Una modalidad que sería una modalidad visual, en donde la enfermera puede ver como si yo te viera a ti. O sea, no esta imagen folclórica del fantasma traslúcido que se desplaza es muy poco usual. Por lo general, la experiencia aparicional es como si yo te viera a ti, vestido incluso, o sea, el fantasma se viste, y el fantasma viste a la moda, que se desplaza por los pasillos. Otra modalidad de fenómeno también muy interesante y curioso son presencias bajo la forma de luces, orbs,
esferas luminosas y una diversidad de manifestaciones de esta naturaleza, sobre todo en el momento del óbito, o sea, en el momento en que lo que llaman las enfermeras, el paciente está obitando, está muriendo. Hay, por ejemplo, movimientos de objetos. El mismo paciente puede relatar esto que mencionábamos hace algún momento, lo que en inglés se llama deathbed experience, o sea, la experiencia del lecho de muerte. Uh-huh. Una experiencia que, por otra parte, en la literatura antigua y en la enfermería y en la medicina era muy común. Las personas morían más en sus casas que en los hospitales. En consecuencia, las familias a veces eran testigos de fenómenos realmente notables, como por ejemplo la lucidez terminal, la necesidad de acompañamiento de parte del paciente. El paciente que está a punto de morir, entre comillas, espera, como si tuviera la virtud de mantener en suspenso la muerte, hasta que el familiar con quien él quiere comunicarse finalmente fallece. Uh-huh. Finalmente lo visita y el paciente a los pocos minutos o a las pocas horas fallece. O sea que hay un conjunto de fenómenos, algunos de los cuales, como David me señalaba, tienen, otros no tienen explicación. Por ejemplo, un fenómeno muy común que muchas enfermeras han reportado es la aparición de una mosca negra. Pero por supuesto esto podría tener una explicación uh-huh. en términos de que ciertas enfermedades, como el cáncer, por ejemplo, suelen atraer microorganismos. Sin embargo, hay fenómenos muy curiosos. Por ejemplo, un caso que nos tocó uh-huh. entrevistar a una enfermera es el de una paciente viejita en un hogar de ancianos que en cierta ocasión, aunque por supuesto la ventana estaba abierta, era probable que pudiera entrar un animal, y cuando las dos enfermeras fueron a atender a esta paciente, encontraron una pequeña paloma blanca apoyada a los pies de la cama uh-huh. de esta paciente terminal. Por supuesto, una de ellas se retiró del salón, la otra fue al baño. Cuando una de ellas regresa, la paloma no solamente había desaparecido, sino que la paciente en ese mismo momento también había fallecido. Por supuesto, no pudieron explicar claro. este fenómeno, esta coincidencia tan curiosa. En otras culturas, por ejemplo, se han visto otros tipos de animales, por así decirlo. Por ejemplo, una mariposa negra. La mariposa uh-huh. negra en algunas culturas es un símbolo de la muerte. Sí. ¿Sí? Los cuervos, los lobos, incluso los perros en diferentes culturas tienen esa concepción. Exactamente, pero que entren en un hospital es bastante inusual. Eso ya es más inusual, evidentemente. Por ejemplo, el caso de Oscar. Oscar es un gato en un hospital en New Jersey, cuyo autor, un médico que acompañó a Oscar durante el tiempo en que el gatito vivió, se colocaba relativamente cerca de los pacientes que estaban a punto de morir y los pacientes morían. Imagínense, esto resultó sumamente gracioso porque nadie quería tener al gato cerca. Pero lo interesante es que parece ser que algunos animales tienen alguna propiedad, y por supuesto esto ha sido explicado desde diferentes puntos de vista, tanto desde el punto de vista extrasensorial como también sensorial, en términos de que algunos animales pueden percibir ciertas sustancias que el organismo segrega en el momento del óbito, en el momento de la muerte. Pero hay fenómenos mucho más curiosos e interesantes que también nos tocó entrevistar enfermeras que, por ejemplo, en una ocasión visitaron a un paciente que estaba a punto de morir, y siendo incluso testigos los familiares que estaban allí presentes. Uh-huh. El hombre, que estaba en minutos próximos a su propia muerte, inconsciente, las enfermeras fueron testigos de una pequeña esfera luminosa que rodeaba el cuerpo, parecido a una luciérnaga, pero por supuesto no era una luciérnaga. Las dos enfermeras se mostraron sorprendidas, incluso una de ellas intentó avanzar para echar con la mano a la luz, y una simplemente la detuvo y le dijo, no, deja que se cumpla, ¿no? Como que uh-huh. esa luz desaparezca. Los familiares estaban sumamente nerviosos porque no entendían qué es lo que estaba pasando. Estas luces luego desaparecieron. Y el paciente también nuevamente a los pocos minutos falleció. Es fascinante esto que comentas porque, tal y como comentábamos en el programa que ya hacíamos hace algún tiempo, desde el punto de vista antropológico, cómo cambia la interpretación del fenómeno. En las Urdes, en Extremadura, yo he recogido fenómenos parecidos, de luces que entraban por una ventana, daban una vuelta, y luces pequeñitas que se ajustan un poco a ese patrón, pero la interpretación que le daban es que eran apariciones de brujas, mientras que imagino que la interpretación que se le daba a este tipo de luces por los pacientes o por las enfermeras sería muy diferente, ¿no? El caso que más nos sorprendió, entre otros muchos, ¿no? Terminamos recogiendo alrededor de más de 300 casos, algunos de los cuales van a ser producto de la publicación de un libro el año próximo, pero uno de los casos que más nos sorprendió es el de una enfermera que dice que en un momento determinado, mientras un niño estaba hospitalizado,
en un accidente automovilístico. Su madre había fallecido alrededor de las 3 de la mañana, pero sorprendentemente esta enfermera vio el pasaje de una figura femenina que se acercaba al sector donde los niños estaban hospitalizados. Cuando, por supuesto, la enfermera, que ignoraba que la mujer había muerto, fue a preguntar por el caso de su mamá, que estaba, por supuesto, internada en el mismo hospital a raíz de este accidente automovilístico. La mujer había fallecido justo a las 3 a.m., el momento en que ella había visto a esta sombra allí pasar. Bueno, fenómenos de esta naturaleza podríamos relatar por docenas, Así es. y que involucra justamente este tipo de fenómenos aparicionales que se dividen en dos grandes grupos. Están estas apariciones, figuras antropomórficas que de repente son vistas no solamente por las enfermeras, a veces también por los médicos, pero los médicos no se animan demasiado a comunicarlas, pero sí las enfermeras, y sobre todo enfermeras entre ellas. Hay incluso hasta lo que podríamos llamar una cultura, una educación, vamos a decir, paralela, en donde las enfermeras más veteranas por lo general aconsejan a las enfermeras jóvenes que cuando son testigos de fenómenos de esta naturaleza no se atemoricen, que es parte del trabajo y es parte de lo normal, ¿no? Que lo normalicen, porque eso hará que la gente se abra contra esas experiencias y aumentar el grueso para poder estudiarlas, claro está. Sí, eso podría ser una dirección. La segunda es normalizar para evitar que la enfermera, se estrese y no pueda cumplir con su rol, porque el rol de la enfermería involucra justamente un cierto grado de estrés positivo para afrontar situaciones de emergencia, y por otra parte un perfil que nosotros luego encontramos en una serie de pruebas de carácter psicológico con el que evaluamos a este conjunto de enfermeras, y que hemos denominado el casos de la enfermera sensitiva. O sea, hay algunas enfermeras que, trabajando en ese ámbito en particular, que uno podría extraer alguna similitud con el caso de los mediums, aunque con sus diferencias, hay un perfil de enfermera sensitiva que es el perfil que tiene que ver con esta capacidad de absorción o de atención, de concentración, de ciertas características de estados no ordinarios de conciencia, el estrés y sobre todo el perfil empático, o sea, la capacidad de la enfermera de ponerse en el lugar del paciente, etc. Y todo esto muestra un perfil en función del cual hay algunas enfermeras en los hospitales que tienen estas percepciones que otras no tienen. Y hablando, Alejandro, de esas percepciones y de los mediums, ¿qué te parece si en este top 5 que estamos intentando hacer nos vamos a algún caso de mediumnidad que hayas tenido la oportunidad de seguir o estudiar, en el que te hayas encontrado realmente algo extraño? Porque también es cierto, y aquí en España lo vemos muy a menudo, que precisamente en el ámbito de la mediumnidad o de este tipo de capacidades hay mucho fraude, gente que se aprovecha en determinadas circunstancias de esa supuesta capacidad. Pero como digo, en esta ocasión nos interesa hablar de casos que a día de hoy no tengan explicación. Y como digo, en ese ámbito de la mediumnidad, ¿has tenido la ocasión de seguir o estudiar o conocer algún caso que sea realmente complejo? En términos generales, el propósito de nuestro trabajo siempre ha sido hacer un análisis, sobre todo de carácter psicológico y antropológico, más que determinar el carácter paranormal de la comunicación mediúmnica. De hecho, hasta podría decir que el carácter parapsicológico de ciertas comunicaciones mediúmnicas no son tan sorprendentes, porque el medium en general, salvando alguna rara excepción, no comunica nada extraordinario en la sesión. Además, la naturaleza del fenómeno mediúmnico involucra la comunicación con sus guías y no tiene tanto que ver con la comunicación con familiares fallecidos. Claro. Es un cuadro mucho más complejo. Mi pregunta desde la ignorancia es si la mediumnidad, que en teoría es esa supuesta capacidad de comunicar con seres fallecidos, con espíritus, entraría dentro de la parapsicología académica, o al estar asociando esa capacidad a un agente externo, que en cierto modo hablábamos en el otro programa de investigar misterios con otros misterios. La mediumnidad en sí estaría dando por hecho que existe la vida más allá de la vida, y no sé si se considera, insisto, dentro del estudio de la parapsicología más científica. Sí, sin duda, la mediumnidad forma parte de la parapsicología. No todos los parapsicólogos consideran que la mediumnidad es un fenómeno parapsicológico, y hay, por supuesto, como en todos los ámbitos, muchas divisiones y discusiones al respecto. Lo que sí entendemos, y por lo menos casi la mayoría de los investigadores estamos de acuerdo, es que la mediumnidad es un estado mental propicio para la producción de muchos fenómenos parapsicológicos.
como también, por supuesto, podría ser propicio para innumerable cantidad de fraudes, o bien incluso muchas formas de mediumnidad no son más que una dramatización psicológica, de modo que es muy difícil ser competente en esta área. Pero sí, ciertamente, la mediumnidad es, o puede resultar en algunas ocasiones, un modo de, digamos, revelar una evidencia respecto a la supervivencia, que es, por supuesto, uno de los objetos de la parapsicología también. O sea, la parapsicología no solamente estudia el fenómeno parapsicológico entre vivos, como el caso de la percepción extrasensorial o la psicoquinesis, sino que también se introduce en un territorio hostil y complejo, como es el caso de la supervivencia de la conciencia después de la muerte del cuerpo físico. Alejandro, ¿no te has encontrado con ningún caso de mediumnidad que te haya llamado la atención sobremanera? En plan, esto no soy capaz de explicarlo por términos convencionales. No. ¿Querías una respuesta monosilábica? No, rotundo y perfecto. No. Así que podríamos pasar a otro fenómeno que es realmente fascinante y en el que habéis hecho muchísima experimentación, como es el tema de la percepción extrasensorial, la telepatía, es una de las cosas que contempla la PES, ¿no? La telepatía, con ese trabajo experimental que antes comentabas, ¿no? ¿Os habéis encontrado con casos realmente llamativos a los que no encontréis una explicación fácil entre personas, con sujetos experimentales en lo que respecta a la telepatía? Sí, sin duda. Sí. De hecho, ¿nos cuentas unos cuentos? Sí. Bueno, la percepción extrasensorial. Nosotros hemos dividido la investigación de la percepción extrasensorial en dos grandes ramas. Una de las cuales ha sido una especialidad mía durante muchos años. La primera tiene que ver con la investigación Ganfeld. Puede resultar un poco aburrida, pero básicamente la técnica Ganfeld es un procedimiento, es un dispositivo experimental en donde el sujeto es sometido a un estado de semiprivación sensorial, basado en un estado de relajación, donde el participante se relaja cómodamente e ingresa a un estado de conciencia no muy profundo, sino un estado que llamamos hipnagógico, o sea, un estado de crepuscular en el que una tercera persona desde una habitación distante trata de transmitir telepáticamente una información. Investigación Ganfeld hay, por supuesto, mucha en el mundo entero, se han hecho docenas, cientos de experimentos. El nuestro, llevado a cabo entre el año 99 y 2004, ha sido particularmente interesante porque nosotros hemos sido uno de los pocos laboratorios en el mundo que hemos hecho diseñado una investigación con alrededor de 300 casos, cuando en realidad la investigación estándar es no más de 25, 30, cuando mucho 60, ¿sí? Y esto nos ha valido, digamos, ser mencionado en varias publicaciones, porque por supuesto es bastante tedioso entrevistar a 300 personas en entrevistas individuales, claro, de media hora, 40, una hora cada uno, y así a lo largo de un tiempo. Esto por suerte ha sido posible gracias a un subsidio que recibimos por aquel entonces. La investigación Ganfeld, en síntesis, es sumamente interesante porque consiste en que un participante siempre es una experiencia predominantemente visual, en donde un agente telepático observa una imagen seleccionada al azar en la pantalla de una computadora y trata de intencionalmente transmitirla a un percipiente que está bajo la condición de estado de semiprivación sensorial, recostado cómodamente en una camilla, en una habitación revestida de una tenue luz rojiza, 2 media pelotitas de ping-pong sobre sus ojos, y el participante, lo que tiene el efecto Ganfeld como virtud, es aumentar la capacidad para visualizar, ¿sí? Lo que nosotros llamamos imaginería visual. O sea, el participante cierra sus ojos y comienza a visualizar con mucho más productividad que si lo hiciera en condiciones normales, cerrando sus ojos sentado en una silla, ¿sí? Entonces, la técnica lo que induce es un estado de conciencia que favorece la capacidad para visualizar, y la teoría por detrás del efecto es que hay una débil señal extrasensorial que la gente emite, y bajo las condiciones de reducción de ruido sensorial esta señal se refuerza, y entonces el participante tiene la capacidad, dentro del ruido psicológico, imágenes, etcétera, recuerdos de su infancia, etcétera, tiene la capacidad para visualizar mucho mejor el contenido de conciencia del agente transmisor, ¿sí? Eso básicamente es la técnica Ganfeld, con resultados que por lo general tienen más una connotación estadística. Pero es interesante porque, por ejemplo, para dar un ejemplo, para que David tenga su respuesta al respecto de esto, es una experiencia en donde un agente observaba una imagen, el participante luego se lo entrevista para que relate la imaginería que tuvo durante el periodo de inducción Ganfeld, y el participante describe, por ejemplo, triángulos verdes
la imagen de esferas blancas y un recuerdo que le aparece de la última Navidad antes de fallecer su padre, por ejemplo. Cuando el percipiente observa la imagen en la computadora, se le colocan 4 imágenes, 3 señuelos y la imagen objetivo. Pueden ser una casa, un paisaje, pero una de las imágenes era una postal navideña en donde ingresaba Santa Claus por la chimenea con una bolsa roja, los pinos verdes por detrás y claramente la imagen de una postal navideña, ¿sí? Lo cual, por supuesto, el participante señaló la imagen como la imagen objetivo y acertó naturalmente. Bajo la condición Ganfeld, los participantes tuvieron un acierto promedio del 35%, aproximadamente 35-37%, cuando lo esperado por hacer es de apenas el 25%, puesto que son 4 imágenes, una de las cuales es elegida al azar. Lo cual claramente muestra que hay un promedio de aciertos por encima de lo esperado por azar, cuando bajo una condición no Ganfeld, o sea, el participante sentado en una silla, cerrando sus ojos, trata de percibir la imagen transmitida telepáticamente, era de aproximadamente el 24-25%. O sea que la técnica en sí misma es un procedimiento inductor natural que parece favorecer la comunicación telepática, ¿sí? De hecho, David, tenemos referentes también, aunque se hicieran fuera de España, pero a nivel nacional, que han experimentado mucho con este tipo de técnicas, ¿no? Y han obtenido resultados que, claro, lo decía Alejandro, es tedioso, ¿no? Porque este tipo de investigaciones, la parapsicología a veces es tediosa, pero los resultados también fueron significativos y llamativos. Aunque cuando hablamos de significativos es quizá de esos una mínimos... desviación de 0, algo por ciento, claro, ¿no? Que varía, ¿no? Sí, bueno, muy rápidamente citar, porque bueno, tenemos un caso español que además yo conocí junto a José Miguel Parra y Óscar Iborra, que es José Miguel Pérez Navarro, que hizo una investigación interesantísima en la Universidad de Greenwich, con muchas personas involucradas, con bastantes, digamos, sujetos experimentales, precisamente sobre el tema del Ganfeld, ¿no? Y quien quiera consultarlo, hay un libro, Coral y Benéfico, que hay otros mundos, pero están en este, y están los resultados de esta investigación de Pérez Navarro, que es, bueno, pues uno de nuestros investigadores españoles que ha hecho algo al respecto a nivel universitario en investigación en parapsicología con ese tema. Desde luego interesante, pero por seguir avanzando en esta especie de ranking que estamos haciendo de casos extraños y de investigaciones y trabajos realizados por nuestro invitado, por el doctor Alejandro Parra, me gustaría pasar a uno quizá de los fenómenos más populares a nivel mediático dentro de la parapsicología, y aquí sí que lo estudia y lo investiga la parapsicología científica, que es el fenómeno poltergeist o poltergeist. Algún caso, nos mencionabas en el anterior programa el caso de Andrés con estas piedras, que desde luego era curioso y significativo, pero ¿hay alguno más que realmente sea extraño y complejo y que difícil de explicar, que al final es lo que estamos buscando en este ranking? A ver, insisto, no he sido... no soy el mejor ejemplo de la investigación de casos espontáneos, pero sí podría decir que, además de este caso típico, un fenómeno que nos tocó investigar con resultados no tan exitosos, pero la metodología es quizá atractiva en términos de testear el fenómeno, es lo que llamamos la investigación del haunting, ¿no? O sea, de las casas encantadas. De las casas encantadas, exacto. En este caso, nos tocó un caso muy interesante en un hotel, hace ya unos cuantos años. Un investigador, colega mío, Oscar Barros Barbeito, que era un físico experto en todo tipo de diseño de equipos, instrumental, técnico. Por supuesto, era una persona profundamente interesada por la captación de psicofonías. Muy amigo de Fernández, un autor español que ahora no recuerdo el nombre exacto, pero que también escribió un libro sobre la electrónica y parapsicología. Carlos Gabriel Fernández. Carlos Fernández, que nos visitó. Invitado, que ha estado con nosotros. Que de hecho es argentino y nos visitó ya hace muchos años. Bueno, no con él, pero recuerdo esto porque Oscar Barros era un experto en el diseño, así como Carlos, de diferentes tipos de dispositivos y aparatos, un hombre por otra parte muy escéptico, y en una ocasión nos pidieron una asistencia. Los casos haunting son muy interesantes. ¿Por qué? Porque en general las personas que son víctimas, entre comillas, de este tipo de fenómenos no te convocan para hacer una investigación, te convocan básicamente para que puedas expulsar, para solucionarles. Para solucionar, porque si no llaman a un sacerdote, llaman a un rabino, llaman a un pastor evangélico, no llaman a un parapsicólogo. El parapsicólogo está para ahuyentar fantasmas, no para investigarlos. Entonces, lo interesante es combinar apropiadamente un equilibrio entre la asistencia, vamos a decir, espiritual y o psicológica con la investigación del fenómeno en sí mismo.
Pero el fenómeno era muy interesante porque diseñamos un procedimiento mediante el cual, de manera un poco rústica, pero interesante si hubiéramos podido avanzar en el proyecto, que consistía en llevar animales, en particular un gato, una medium y los equipos específicamente electrónicos. ¿Por qué? Porque supuestamente los mediums a veces son sensitivos para poder percibir cierto tipo de, vamos a decir, presencias, etc. Los animales también a veces tienen reacciones frente a esto está muy documentado, sí, respecto a este tipo de experiencias. Y por supuesto, Oscar y yo, con nuestros equipos, para hacer entrevistas a los testigos y y hacer mediciones específicamente. Por supuesto, lo que tenemos que tener presente es que los equipos electrónicos no detectan fantasmas. Este es un error muy usual a la hora de hacer estas evaluaciones. Cosa que no queda del todo clara, porque muchos investigadores utilizan esos aparatos de medir biomasa y de medir presencias que no hacen nada. Y temperatura. Y temperatura, exacto. En realidad, uno no va a cazar el fantasma, sino lo que en realidad, y esto debe quedar claro, sí, las detecciones que hacemos son cambios anómalos en los biocampos físicos. O sea, que los equipos detectan son los campos físicos, no el fantasma. No el fantasma. Lo que el equipo detecta son los cambios de temperatura del termómetro o los cambios en las masas electrostáticas cuando este cambio se produce por algún tipo de anomalía externa. En consecuencia, lo que hicimos fue una especie de experimento hunting, en el sentido de que, puesto que nosotros sí sabíamos dónde se ocurrían los fenómenos, que era en un hotel, por supuesto, en donde había docenas de habitaciones, y la habitación calificada como aquella en la que los huéspedes solían sentir presencia, se reportaban sistemáticamente, eran 1 o 2 habitaciones, pero por lo general en una, y en ese piso en particular, era la habitación en donde se decía que había este tipo de apariciones. Era muy curioso porque incluso los huéspedes devolvían la llave o decían que no podían dormir o que tenían problemas para conciliar el sueño o cosas por el estilo. Me recuerda una película de Stephen King que es relativamente similar porque está inspirada en este tipo de procedimientos. Incluso hay en los Estados Unidos hay tours que hacen visitas a hoteles. Sí, pero en este caso en particular, que en ese entonces no era muy común, fuimos a hacer una visita y lo que decidimos hacer como parte del proyecto de investigación es pedirle a un colega que estaba con nosotros y a los videntes que visitaran las diferentes, pero no les habíamos dicho cuál era la habitación supuestamente encantada. Claro. Nosotros queríamos ver si había una diferencia significativa entre esa habitación, la habitación supuestamente encantada, en comparación con otras habitaciones de características, digamos, arquitectónicas similares, con el propósito de detectar. Y lo curioso es que, por ejemplo, en el caso de los animales no tuvieron ninguna reacción anómala en principio. Un colega que ignoraba dónde estaban las anomalías, digamos, no detectó ninguna diferencia. Por supuesto, nosotros luego sí le dijimos dónde estaba la habitación supuestamente encantada. Pero la medium, de las 5 o 6 habitaciones que visitó, detectó en la habitación y en otra, aunque en esa otra no ocurría nada, pero sí detectó en la habitación una sensación como de una presencia maligna o cosa por el estilo. Uno podría decir, bueno, puede ser producto del azar, en fin. Lo que te puedo decir claramente era que la medium, a quien habíamos llevado para hacer llamamos una detección psíquica, en realidad no había sido, por supuesto, informada de dónde ocurrían los fenómenos. O sea, tratamos de mantener la más absoluta ceguera, de modo de que no hubiera ninguna contaminación sensorial. Los aparatos, de hecho, no detectaron nada, y la principal y a pesar de que uno puede pensar de que el experimento fracasó, lo que nos resultó interesante no es el resultado final del experimento, sino la posibilidad de hacer una suerte de experimento en función, o un diseño metodológico en función del cual tanto los psíquicos como las personas que manejaban los aparatos están a ciegas respecto. Esto es lo que no ocurre en ninguna investigación en términos generales, en donde, por supuesto, los que van a investigar están ya previamente contaminados de la información. Y predispuestos a obtener lo que buscan. Pero, Alejandro, si te parece, como ya el tiempo va siendo limitado, hacemos una breve pausa y continuamos enseguida cerrando esta especie de ranking de lo extraño. Continuamos enseguida en El Dragón Invisible.
Continuamos en El Dragón Invisible en CMM Radio con un ranking bastante peculiar, y ya no tanto por lo que estamos contando, sino por la persona que nos acompaña esta semana, el doctor en psicología Alejandro Parra, investigador en parapsicología, y que nos está contando pues experiencias, desde luego curiosas, de casos que en ocasiones no son tan sencillos de explicar por los métodos convencionales. David, dato curioso, ¿no? Bueno, mejor dicho, ranking curioso el que estamos realizando. Sí, la verdad es que sí, y no se me ocurre mejor forma de cerrar esta suerte de ranking que dar, ya que hemos estado dando la brasa al doctor Parra con diferentes temas, vamos a dejarle un poco de libertad a la hora de cerrar el mismo. Alejandro, ¿cuál es el caso en cuya investigación hayas estado involucrado a nivel experimental, cuyos resultados más te han llamado la atención y, bueno, pues y de cuyo caso aún no hayamos hablado? Bueno, insisto, el caso Venier sin duda alguna ha sido uno de los casos más sorprendentes que nos ha tocado investigar. Una línea de investigación que hemos trabajado mucho es el caso de los psíquicos y de los psíquicos, los radiestesistas, lo que yo llamo en términos generales la sensibilidad psíquica. Para nosotros hay 4 grandes grupos de sensitivos. Tenemos a los psíquicos clásicos, o sea, aquellos que manejan en particular, y nosotros hemos estudiado mucho esto, la habilidad de la psicometría. La psicometría es la percepción psíquica a través del contacto con objetos, ¿sí? Hay muchos psíquicos que incluso en forma espontánea, visitando ciertos lugares y así, han tenido percepciones espontáneas de, por así decirlo, las energías que rodean ese lugar, y tener información fidedigna acerca de eventos que han ocurrido en el pasado en ese sitio. Un fenómeno relativamente poco explorado, pero que forma parte de la percepción extrasensorial, es la llamada retrocognición, o sea, la capacidad de tener un conocimiento de un sitio, aun cuando han pasado muchos años o incluso siglos, y tener este tipo de percepciones. Esto por un lado. Otra forma de sensibilidad psíquica muy común y también poco explorada, a pesar de que es un fenómeno muy concreto, muy interesante, es la radiestesia. La radiestesia, o sea, la percepción a través de movimientos automáticos de la mano, amplificados por el péndulo o con una varilla, también es un fenómeno que puede ser interpretado como un fenómeno físico, natural, como muchos radiestesistas creen que hay ondas o cierto tipo de líneas que se cruzan y generan un campo y entonces son percibidos por sus cuerpos, como así también, como el padre Pilón desarrolló la línea de la radiestesia psíquica, en donde con un testigo, pelos, cabello, uña, etcétera, el padre Pilón, por ejemplo, podía hacer detección con radiestesia. El padre José María Pilón, fundador del grupo EPTA, uno de los grupos encargados de hacer investigación, por decirlo de alguna manera, en nuestro país. Exactamente. Y un clásico de la radiestesia, claro que sí. Seguro. Y él ha sido promotor de esta línea que llama radiestesia psíquica, que a diferencia de la radiestesia física tradicional, era aquella histórica de la búsqueda a través de líneas telúricas específicas. Otra forma de sensibilidad es la que nosotros estudiamos basada en el testimonio de los sanadores, ¿sí? Acá no me refiero específicamente a los curanderos, a quienes utilizan hierbas o incluso hasta los chamanes, sino al tipo de que llamamos sanación psíquica o sanación energética, en función de la cual este tipo de sanadores no solamente tiene la capacidad de, digamos, entre comillas, muchas veces sanar, curar, que puede ser por supuesto por sugestión, nunca hay una claridad al respecto, sino sobre todo cierto tipo de habilidad del sanador psíquico de, al contacto con las manos o en un ejercicio de imposición de manos, tener percepciones de las dolencias de sus pacientes, o incluso en el tratamiento experimentar visiones, imágenes, sensaciones que coinciden con las que el paciente está experimentando, de modo que el sanador en algún punto se convierte en un psíquico o en un vidente. Y el cuarto y último grupo que nosotros hemos examinado es el caso de los psíquicos que desarrollan esta habilidad que llamamos psicometría. Nosotros durante 8 años llevamos a cabo una larga serie de trabajos de investigación publicados en inglés, español, francés, y bueno, un libro que hoy no traje lamentablemente, pero luego les voy a alcanzar un ejemplar, que se llama Sensibilidad Psíquica. En esta obra hay algunas menciones en estos libros que estás tocando. Los citaremos después, claro que sí. Seguro. En donde el trabajo de investigación consistió en desarrollar una batería de ejercicios
tanto a personas que dicen tener alguna habilidad psíquica en particular, como un grupo control de personas que son curiosas por el tema, creyentes en lo paranormal, por supuesto, pero que no dicen tener ninguna habilidad en particular. Sobre ese grupo nosotros además administramos una enorme batería de test psicométricos, similar a los de Alex Escolá y así, en donde tratamos de evaluar lo que llamamos el perfil de personalidad del psíquico, ¿sí? Que es sumamente interesante en términos cognitivos y perceptuales, capacidad de concentración, etc. ¿En qué consistía el experimento? Sencillamente en utilizar fotografías de personas vivas y muertas. No las fotografías originales, sino la representación icónica, o sea, la impresión en tinta de las imágenes de personas que estaban vivas y muertas, la mayor parte de las cuales administrábamos en forma a ciegas, de modo que ni yo ni mi colega sabíamos quiénes estaban vivos y muertos, y las entregábamos a un grupo de participantes para que todo lo que tenían que decirnos, en lugar de hablar ambiguamente de cuestiones de sus personas, simplemente tenían que decirnos si la persona a quien tenían en la fotografía estaba viva o muerta, o tenía una determinada enfermedad, ¿sí? Por supuesto, las fotografías estaban diseñadas con un sistema para controlar cualquier sesgo respecto a los rostros, la antigüedad de la foto, la edad de las personas, el sexo, etcétera, que nos llevó meses diseñar, y encontramos un resultado sumamente interesante porque las personas que decían tener habilidades psíquicas acertaron un promedio significativamente superior respecto al grupo control, y particularmente los varones solían tener mayores aciertos que las mujeres, por dar resultados que a veces contradicen la creencia popular. La creencia popular de que la mujer es más intuitiva o es más extrasensorial. No, los varones solían tener... este tipo de experimentos que uno podría calificar como experimentos pequeños, que no lo son, lo que nos ayuda es de alguna manera a testear y confirmar la hipótesis de que efectivamente, y esto por supuesto lo hemos hecho con fotografías, pero también lo hemos hecho con objetos de uso personal, peines, carteras, relojes, etc. Porque ¿cuál es la teoría por detrás de esto? La teoría por detrás de esto es que yo estoy convencido, y esto lo puedo plantear en principio como una creencia, pero creo que es en efecto así. Los objetos de uso cotidiano que nosotros llevamos tienen algún tipo de carga de información. Yo no sé si esta información es producto de una energía o de cuál es la naturaleza de esta fuente de información. Lo que estoy convencido es que los psíquicos tienen una habilidad que la desarrollan a lo largo de toda su vida, que incluso a veces puede ser reprimida en la infancia por sus padres, sus maestros o personas con creencias religiosas, etc. Pero si tienen la fortuna de encontrar un ambiente familiar apropiado, el estímulo parental, etcétera, estas personas desarrollan en un sentido, en realidad no es que desarrollan en términos de que aumentan su capacidad. Esta capacidad está latente, pero esta capacidad tiene un grado de apertura que los habilita, tanto socialmente como en forma intrapersonal, para poder potenciarle, para tener un mejor control o dominio de esta percepción. Entonces, cuando entran en contacto con objetos y comienzan a experimentar sensaciones, impresiones auditivas, a veces visuales, corporales, emocionales, parece como si de alguna manera el psíquico se convirtiera en una suerte de lector de esta información que está impregnada en estos objetos o incluso en las fotografías, y puede dar información. A veces la información ciertamente es ambigua, no se puede cotejar, pero muchas veces los psíquicos, como ocurre a menudo con tarotistas, con practicantes de otras artes adivinatorias, surge algún tipo de intercambio de comunicación, ya no con la persona, porque incluso puede estar muerta, sino con el objeto. Entonces, por detrás de, como comentábamos en el programa anterior en relación con que la parapsicología no tiene teoría, en realidad es un poquito falso. La parapsicología tiene muchas prototeorías. Esta es una de ellas, de que cierto tipo de objetos contienen información que a veces se puede perpetuar a lo largo de siglos, y es lo que algunas personas perciben cuando entran a ciertos lugares, no contaminados como una iglesia, un cementerio y así, ¿no? De modo que, en realidad es cierto, básicamente nuestro aparato psíquico tiene la habilidad de capturar, como si fuera un radar, cierto tipo de información, a veces tan pequeña como decir si una persona está viva o muerta, pero a veces va mucho más allá de eso. Y hemos encontrado, y de hecho tenemos multitud de testimonios de psíquicos
que con el contacto en sus manos con una foto o un objeto describen situaciones que por supuesto están por fuera de toda posibilidad de lectura en frío o de cualquier otro truco disponible. De modo que efectivamente yo creo que, por lo menos en mi experiencia, y concluyo con esto, la capacidad de percepción psicométrica, la capacidad de este tipo de percepciones y las evidencias que hemos tenido, tanto desde el punto de vista metodológico, estadístico, como así también de los casos que hemos entrevistado con los videntes, no nos dejan la menor duda de que hay algún tipo de fuente de información y de capacidad de percepción de parte de estas personas, no de todos los que dicen ser psíquicos, sino de los que realmente lo son, que escapa a toda, a toda explicación racional o normal. David me decía, si hay fenómenos inexplicables. Yo diría que todos los fenómenos parapsicológicos son inexplicables, pero también muchos fenómenos parapsicológicos son pseudoexplicables, o sea, nuestra necesidad por encontrar una explicación hace que cometamos errores de malinterpretar o generar una interpretación, una explicación que quizás no sea la explicación correcta para ese fenómeno. Entonces, en primer lugar, el parapsicólogo, tanto si apuesta a una interpretación paranormal como si apuesta a una interpretación normal o natural, tiene que ser muy cauto a la hora de apostar por esa interpretación en particular. Pues sin duda, Alejandro, una manera yo creo que muy interesante de concluir esta especie de ranking que hemos intentado hacer. Y sin más, pues el tiempo, como suele pasar en el Dragón Invisible, es limitado, se nos acaba el tiempo y solo me queda, como la última vez, agradecerte enormemente el tiempo, el esfuerzo y la atención que nos has dedicado, porque para nosotros, de verdad, yo imagino que para David también, es un auténtico lujo poder contar con un referente de la parapsicología en un programa como el nuestro. Así que de verdad, muchísimas gracias y un auténtico honor. No, yo te agradezco, Jesús, David, ha sido una experiencia fantástica estos dos programas, y por supuesto a aquellos oyentes que quieran continuar leyendo o vías de comunicación, trabajos, sí. Exacto, pueden contactar a alipsi.es, que es el sitio de internet aquí en España, en donde pueden consultar con nuestro referente delegado institucional, que es Marcelo Eremián, con el que tenemos pendiente un sí, programa. seguro, y es un hombre sumamente capaz, inteligente y un investigador muy novel que está desarrollándose aquí en España, proviene de Argentina, pero que está desarrollando un trabajo formidable en términos de lo que es la investigación psíquica contemporánea. Pues lo dicho, Alejandro, de verdad, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti. Hasta otra.